Bueno, buenas tardes. Continuando con el ciclo de talleres, siendo este el cuarto, comenzamos entonces con la segunda parte y estamos alegres de poder recibir a Greta Ángel para darnos un taller sobre debate como herramienta de transformación social. Entonces, Greta, cuando estés preparada, adelante. Estás muteada, Greta. Gracias. Luego esto de la virtualidad es complicado. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Greta Ángel. Soy capacitadora adscrita a la Coordinación de Educación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en México. Tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales y soy maestrante en Administración y Políticas Públicas y también en Estudios de la Mujer y de Género. Y tengo aproximadamente desde el 2012 participando en actividades de debate competitivo, por lo que pues esto ya es una actividad habitual, ¿no? Y pues para mí es muy importante como poder conjugar esta actividad competitiva a nivel universitario con una realidad, ¿no? Una realidad que vivimos todas y todos en todo momento y que muchas veces no reconocemos el impacto de la actividad que realizamos en todos nuestros entornos, ¿no? Como lo es el debate. Entonces, el día de hoy vamos a estar abordando justamente cómo el debate es una herramienta de transformación social y cómo es muy importante que pues nosotras y nosotros que nos desempeñamos en estos ámbitos seamos conscientes de esto y que podamos pues empezar a incidir cada vez más en nuestros entornos próximos. Y bueno, antes de empezar, me gustaría como abordar justo la naturaleza social de la comunicación. Creo que es muy importante reconocer que pues las personas, el ser humano es social por naturaleza y que además esta sociabilidad responde justamente a las necesidades intrínsecas de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque a diferencia de pues otras especies, nuestra especie particularmente pues sufre de carencias adaptativas, ¿no? A nivel pues inmediato, por así decirlo. Y hacer uso de la comunicación y que seamos seres sociales nos ha hecho o se ha formado como una herramienta para que nosotras y nosotros podamos sobrevivir en nuestro entorno, ¿no? Entonces, la comunicación por defecto es un fenómeno social y esto es importante reconocerlo porque es algo intrínseco a nosotras y nosotros, es algo intrínseco a nuestra naturaleza humana y por tanto también esta naturaleza social de la comunicación va a estar pues sujeta a los cambios del pensamiento de las personas, ¿no? Es dinámica a lo largo del tiempo. Evidentemente estamos en un punto de inflexión histórica en el cual, por ejemplo, la herramienta pues cúspide que usamos para comunicarnos son las redes sociales, el internet. Y esto definitivamente pues responde justo a nuestro entorno social, ¿no? Y a cómo ha ido modificándose y a las respuestas de las necesidades que hemos ido como generando de manera comunitaria. Sin embargo, pues hemos visto cómo a lo largo de la historia, pues esta comunicación se ha ido adaptando, ha ido cambiando y pues responde justamente a estos contextos. Además, la naturaleza social de la comunicación tiene que ver con la función transaccional de la misma. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente es reconocer que el intercambio de ideas a través de un medio comunicativo, pues refleja un intercambio de las mismas y refleja también cierta experiencia personal que se imprime en la manera en que nosotros comunicamos. ¿A qué me refiero con esto? Que probablemente la manera en que yo comunique va a tener un impacto directo en la persona que recibe esta información, ¿no? En la persona que está escuchando mi mensaje y viceversa, porque también da la pauta y la posibilidad de que haya una respuesta inmediata. Y además, pues nos va a afectar de manera recíproca, ¿no? Esto es muy importante porque la manera en que yo comunico, la manera en que yo pues emito un mensaje, va a cambiar la estructura en la cual la estoy emitiendo. Suena como algo complejo, pero la realidad es que no. En el momento en que nosotros comprendemos que el lenguaje, uno, es un reflejo de la realidad y dos, genera modificaciones y alteraciones a la propia realidad, el lenguaje crea realidades, entonces entendemos cómo, pues justamente la manera en que nosotros hacemos uso del mismo va a tener una implicación recíproca en la manera en que nos comunicamos y en la manera en que pues recibimos esta comunicación, ¿no? Y por eso, pues la base de toda comunicación es el lenguaje y la manera en que se transmite. Y esto es extremadamente importante porque luego escuchamos mucho la frase que dice fondo es forma.
Y esto no puede ser más real. Claro que el fondo es fondo, pero también la forma es fondo. Y creo que el día de hoy vamos a estar platicando un poco acerca de esto, ¿no? Y es muy importante también reconocer que en tanto la comunicación tiene una naturaleza social, la comunicación siempre va a ser problemática y sobre todo por esta relación simbiótica que ya vimos, que la comunicación pues es recíproca, ¿no? Y va a afectar tanto al emisor como al receptor. Esto es importante reconocerlo porque hay como un proceso de comunicación, ¿no? Está el emisor, el que emite el mensaje, el receptor, el que recibe el mensaje, y a lo largo de este proceso de comunicación hay una serie de ruidos, o sea, de manera técnica ya existe un primer problema al momento de comunicarnos. ¿Por qué? Porque puede haber barreras, obstáculos, limitaciones que no permitan que el mensaje inicial, original, llegue al receptor de manera íntegra, sino que va a haber ciertas adaptaciones y fluctuaciones en el mismo debido a los ruidos que existen alrededor del mismo, ¿no? Y esto es importante porque al final nosotros tenemos que tener la plena intención de que nuestro mensaje sea lo más limpio, lo más certero posible para que pueda recibirse de buena manera al receptor. De lo contrario, pues la intencionalidad que tenía el mensaje definitivamente no va a ser comprendida por el receptor, ¿no? Esto, pues, además de las funciones técnicas que existen, pues también va a haber situaciones que van a afectar en cómo el emisor emite el mensaje y cómo el receptor recibe, ¿no? En situación de, pues, convicciones personales, creencias, contextos específicos, situaciones de crianza, eh, convicciones religiosas, entre otras tantas cosas, ¿no? Entonces, además de los ruidos externos, existen ruidos internos y por tanto la comunicación siempre, en todo momento, va a ser problemática. Pero el hecho de hablar de un problema dentro de la comunicación no tiene que ser o no quiere decir que tenga una connotación negativa en sí mismo, ¿no? Es justamente reconocer que nos enfrentamos ante una situación, pues que existe un área de oportunidad y que de ahí podemos explotar muchas cosas para enriquecer la comunicación y para enriquecer sobre todo lo que existe detrás de la comunicación, ¿no? Que básicamente es pues el conocimiento, ¿no? Entonces, esta comunicación problemática, si nosotros la podemos canalizar de manera eficiente, pues se va a presentar a manera de un debate, ¿no? De una discusión. Y esto, pues, definitivamente es algo que tenemos que empezar a buscar porque de lo contrario, la comunicación problemática sí va a generar problemas, valga la redundancia. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que yo intento emitir no se recibe o no se entiende y esto puede generar altercados, puede generar pues situaciones en las que no estemos de acuerdo y llevar a conflictos, escalar a conflictos mucho más importantes, incluso a situaciones de violencia, ¿no? Y esto es algo que hemos visto en la historia, es algo que vamos a platicar un poco más adelante, pero si nosotros logramos canalizar la comunicación problemática, entonces vamos a poder realizar esta actividad, ¿no? De debate. Y al final el debate, pues, es muy importante porque nos ayuda a cuestionar. Creo que esa es como la base fundamental de la actividad, ¿no? En estos términos, si nosotros empezamos a preguntar por qué a todo aquello que se nos dice, que se nos comunica, o incluso a todo aquello que nosotros intentamos comunicar, uno, nuestros mensajes van a ser mucho más certeros, mucho más lógicos, van a tener un fundamento y algo que pueda ser mucho más entendible para la persona que recibe el mensaje. Y dos, también nos va a permitir pues cuestionar aquellas convicciones que nos conforman y nos han construido como individuos, ¿no? De aquí que el debate y esta actividad que nos promueve o nos mueve a cuestionarnos, pues busque promover justamente el pensamiento crítico, ¿no? Y este pensamiento crítico es indispensable cuando vivimos en estados democráticos, es indispensable cuando vivimos en sociedades que promueven la libertad, es esencial cuando vivimos pues en comunidades que buscan pues mejorar y buscar soluciones a las problemáticas actuales, porque a lo contrario pues estaríamos inamovibles, estaríamos en lugares estáticos sin poder justamente cuestionarnos el statu quo y poder generar algún cambio, ¿no? Y creo que dentro de lo que se ha propuesto dentro de los estados democráticos es algo impensable. Entonces, el debate al final va a promover este pensamiento crítico y nos va a ayudar a nosotras, nosotros y nosotros mismos a poder reconocer justamente
por qué pensamos lo que pensamos, por qué creemos lo que creemos, y esto es fundamental al momento de construirnos como personas y de reconocernos en un espacio social, ¿no? Y ahora la gran pregunta, ¿dónde debatimos? Pues muchas de las personas que nos dedicamos al debate competitivo podemos decir que debatimos justamente en estos espacios, torneos, en pues las situaciones donde realizamos prácticas en nuestras sociedades, en nuestras universidades. Sin embargo, o sea, viéndolo de manera objetiva, la realidad es que incluso las personas que no se dedican a esta actividad debaten y debaten todo el tiempo y todes, todas, todos debatimos en todo momento. ¿Y dónde es que debatimos? Pues desde que tenemos alguna situación ahí con nuestra mamá, nuestro papá, que no estamos de acuerdo y intentamos llegar como a algún punto en común o que nos dejen salir un permiso o lo que sea, desde nuestros empleos donde de manera constante intentamos justamente poner nuestro punto de vista en la mesa y llegar a un lugar en el que podamos ser escuchadas y escuchados, tomados en cuenta, en situaciones tan elementales como lo es redes sociales, ¿no? O sea, creo que es algo que conforma parte de nuestra vida de manera súper cotidiana y es algo que hemos normalizado muchísimo, desde las peleas con las tías en Facebook hasta situaciones donde ya de verdad nos involucramos en situaciones donde se debaten, o sea, contextos, problemáticas, reflejos de realidades sociales, porque al final dentro de las redes sociales es un espacio virtual que es reflejo de la realidad inmediata, ¿no? Y además en un espacio que se da pues de manera muy, muy rápida. ¿A qué me refiero? A que podemos estar debatiendo acerca de situaciones que están pasando en Norcorea o en Medio Oriente, ¿no? Y en este contexto, pues somos parte activa de la discusión, somos parte pues fundamental también de cómo incluso las personas que están en puestos de toma de decisión empiezan a mirar ciertas problemáticas. Entonces debatimos en todas partes y esto es muy, muy importante reconocerlo. Y a todo esto, ¿por qué es importante el pensamiento crítico? Bueno, porque de lo contrario, si nosotros no cuestionamos, pues hay que únicamente mirar la historia, ¿no? Del mundo y cómo el hecho de que las personas no cuestionaban algo que parecía normal, algo que parecía legal, algo que parecía legítimo, pues de ahí surgieron situaciones muy lamentables, ¿no? Como lo fue en su momento el régimen nazi en la Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, como lo podemos ver en dictaduras actuales como la de Kim Jong-un en Norcorea, como podemos ver incluso en sistemas de opresión sistemática como lo son el machismo, que por muchísimos años fue algo totalmente normalizado y aceptado y hasta este punto estamos cuestionando esta narrativa, ¿no? Y esta imposición de roles sociales y esta expectativa que existe como ser hombres y mujeres. Igualmente, o sea, sí podemos hablar como de cualquier sistema que busca o buscaba imponer cierto orden o cierta normativa social, ¿no? Incluso podemos ver cómo pues la ley es criticable, cómo incluso situaciones científicas abren el espacio a la duda metódica y esto es indispensable reconocerlo porque a partir de esto podemos empezar a cuestionar, ¿no? ¿Por qué está sucediendo lo que sucede? ¿Por qué esto es aceptable? ¿Por qué es válido? ¿Por qué es legítimo? ¿Por qué es legal? Y a partir de eso modificar, cambiar, incluso pues llevar a procesos de mejora nuestros países, nuestras comunidades y nuestro medio inmediato. Entonces, el pensamiento crítico es indispensable en sociedades democráticas, ¿no? En ese entendido, pues es elemental que formulemos o reconozcamos, uno, que la comunicación es parte intrínseca de nuestra naturaleza, dos, que esta comunicación social va a ser problemática, tres, pero que esta situación que puede presentarse como problemática es un área de oportunidad, ¿no? Y a partir de esto podemos mejorar de manera individual y mejorar nuestros entornos próximos. Y al final, esto pues es muy importante reconocerlo porque el medio en el que vivimos, las situaciones que estamos atravesando, creo que sí son hitos históricos, ¿no? Creo que nunca nos imaginamos que a nuestra, particularmente a nuestra generación, nos iba a tocar vivir lo que estamos viviendo, íbamos a ser testigos de lo que está sucediendo en la historia de la humanidad, ¿no? Tan solo vivir una pandemia, situaciones
pues de altercados y modificaciones de estructuras políticas y cómo se ha ido moviendo el mundo y las tendencias han ido cambiando de maneras pues extremadamente veloces, ¿no? Y es muy, muy interesante cómo todo esto deviene también de la discusión pública, ¿no? Porque al final nosotras y nosotros somos parte de un sistema y este sistema busca justamente, pues, mediatizar, controlar, dominar la opinión pública para poder determinar ciertos contextos, cierto manejo de recursos, cierto poder, ¿no? Ejemplo muy claro de esto, o sea, y es algo que está documentado, estudiado, fue cómo el hecho de que pues empresas como lo fue Facebook empezaran a modificar los patrones de publicidad que recibía la gente durante el periodo electoral en Estados Unidos previo a la elección de Trump, pues fijó claramente cómo se iba a desarrollar y cómo iba a quedar esa elección, ¿no? Y es algo muy interesante cómo, pues, si nosotros carecemos de este criterio, de este pensamiento crítico, como si nosotros aceptamos verdades absolutas, pues puede resultar en contextos muy desfavorables para nosotras, nosotros, nosotres y para nuestro entorno próximo, ¿no? Entonces, la manera en que cada vez más esto sucede es la razón por la que debatimos, ¿no? Y es para qué debatimos. Y justamente debatimos en términos de reconocer que hay contextos que buscan dominar y controlar la opinión pública y a partir de esto, pues incluso, pues generar esquemas de dominación y de control. Entonces, si nosotros debatimos, si nosotros cuestionamos, si nosotros generamos un pensamiento crítico, vamos a poder, pues, equilibrar esta balanza, ¿no? Y al final el debate, pues es esta herramienta que va a ser esencial para mantener y desarrollar la democracia y la pluralidad en sociedad, ¿no? Esta, pues muchas veces se ve como una habilidad verbal o incluso algo que desempeñan las personas que están en el ámbito de las ciencias políticas o el derecho, pero no, o sea, esto es una actividad que debería de ser, yo creo, obligatoria a nivel primaria, secundaria, en todos los niveles básicos educativos, porque justamente va a representar este ideal de argumentación razonada, de tolerancia a la diferencia y de autoevaluación rigurosa. Y creo que esto es elemental, ¿no? Porque muchas veces, y si lo vemos en retrospectiva de nuevo, muchos de los problemas de la humanidad lo podemos ver ahorita con el problema que, bueno, no es un problema, con un conflicto que ha sido provocado por muchísimas razones y causas que no voy a ahondar en este momento, pero particularmente el conflicto israelí-palestino, ¿no? Y pues esta situación ciertamente se ha desembocado porque no existe o no ha existido un diálogo entre las partes involucradas, sino que ha habido una situación, por ejemplo, de una persona o de un grupo de personas, en este caso, que ostentan el poder, los medios, el control, incluso de la opinión pública, y a través de este oprimen a alguien que no tiene esa capacidad o no está en el mismo nivel en el ámbito de la discusión, ¿no? Y entonces no se da el diálogo y no existe esta idea de poder empatizar con la otra persona, porque entonces mi verdad y lo que yo considero cierto y válido es lo único que existe y a partir de esto genero una realidad específica, ¿no? Y todo esto se da a través de narrativas, entonces debate justamente nos permite ponernos en el lugar del otro, cuestionar nuestras propias convicciones y a partir de esto, pues también formular fundamentos razonados de por qué las cosas son como son y por qué pensamos lo que pensamos y queremos lo que queremos. Y de aquí nace, ¿no? Cómo pues el debate en el espacio público impacta en la realidad social de manera directa. Porque entonces la manera en que se va construyendo la narrativa social, la manera en que incluso la narrativa histórica sigue impactando al día de hoy, cómo incluso pues la posible o el hablar de una posibilidad futura impacta en nuestro presente, o sea, creo que es algo innegable. Y esto lamentablemente ha venido a modificar cómo incluso ciertas situaciones que antes se consideran pues inamovibles, como lo son los derechos humanos, por ejemplo, pues
han venido también a formar parte de la discusión en el debate público. Y esto es algo, por una parte, pues preocupante, pero por otra también, pues es importante que se abran este tipo de espacios y discusiones. Pero al final, cuando nosotros vemos o entendemos lo que son los derechos humanos hoy en día, pues podemos reconocer que estos pues no son resultado de una generación espontánea, sino de un proceso histórico evolutivo de los mismos a través de las distintas concepciones del derecho y cómo pues el derecho también responde a ciertas necesidades sociales, ¿no? Cómo empezamos con una tendencia o con cierta percepción de tendencia de que las personas no iban por ahí matando al vecino o robándose a las vacas del hermano en la antigua Grecia, Roma, y entonces la idea del derecho natural, pues entonces permeó en cómo se concebía a la persona, ¿no? Y cuáles eran sus características intrínsecas y naturales, y a partir de esto, pues se reconoce cierta capacidad, ¿no? Y ciertas obligaciones con, pues, las estructuras sociales. Sin embargo, pues vemos que en ese tipo de espacios no todas las personas eran consideradas personas, incluso había situaciones en las que las personas extranjeras que eran ajenas a la polis no pertenecían a la misma, no se les consideraba parte del derecho natural, las personas esclavas de la misma manera, y entonces fue mutando, ¿no? Se empezaron a configurar los estados nacionales, se empezaron a formular pues normativas hasta cierto punto objetivas, ¿no? Que no se consideraban tan arbitrarias como lo era el derecho natural, de ahí el derecho fundamental, ¿no? Y a partir de estas podemos ver cómo era el mismo Estado en su pleno uso del arbitrio y del control del poder y del uso de la fuerza, pues entonces empezó a determinar cuál era el alcance, el goce y la titularidad y el contenido en general de los derechos, ¿no? Y entonces esto es muy interesante porque podemos ver como situaciones muy pues polarizadas en sentido de que, bueno, sí, vamos a reconocer plenamente derechos humanos, como lo fue en la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, que es como el primer ejercicio que se da de una declaración que incluso es la antesala de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y en esta se reconocen los derechos de quién? Del hombre y del ciudadano libre, ¿no? Y es muy interesante porque entonces, ¿quién era ciudadano? ¿Quién era libre? ¿Quién era hombre? Pues también era algo arbitrario. Incluso de ahí vimos como la concepción del derecho mutual, lo que se conoce como el derecho moral, a partir de la movilización social de movimientos sociales, valga la redundancia, que buscaban justamente la reivindicación de derechos en condiciones de justicia y de igualdad. Entonces, hoy en día entendemos los derechos humanos como estas prerrogativas, libertades y facultades que son intrínsecas a las personas porque pues pertenecen a todas y a todos por el simple hecho de ser personas, de tener una naturaleza común, necesidades comunes, de compartir una humanidad, que además los estados están obligados a garantizarlos porque incluso los mismos estados se han obligado a sí mismos al firmar y ratificar tratados internacionales en la materia, lo cual pues es muy interesante como hacer el análisis de cómo estos han antepuesto o ciertas condiciones de su soberanía a efecto de que la comunidad internacional avale, ¿no? Y de esta manera obtener ciertos beneficios, lo que nos habla de que no es una situación como de buenos deseos nada más, sino también de conveniencia para los estados. Y además, pues se basan en principios de dignidad y de autonomía, ¿no? Que aquí creo que es indispensable porque es el reflejo justamente de el resultado de la movilización social, como lo fue en su momento Martin Luther King con el tema de la segregación racial en Estados Unidos, Gandhi en la India o incluso el movimiento feminista en América Latina. Y podemos reconocer que estos movimientos sociales justamente pugnan por el reconocimiento pleno de la dignidad, ¿no? Que al día de hoy, en pleno siglo XXI, uno pensaría que tendríamos más o menos un acuerdo común social que a partir de la formulación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que justamente es un documento reflejo de una situación atroz que sucedió y que no querían que volviera a suceder, como lo fue en la Segunda Guerra Mundial, pues nos habla como de que incluso existiendo todo este antecedente y reconociendo el largo camino que hemos pasado, pues sigue estando en boga, ¿no? Sigue estando en el debate público. Y esto, por su lado, es algo preocupante, justamente porque seguimos sin aprender de nuestros errores, ¿no? Pero por el otro, pues también reconocer que
dentro de esta discusión se reconoce que esta dignidad no ha sido respetada y no ha sido reconocida para muchos grupos sociales y que es necesario reconfigurar la concepción de qué se entiende por dignidad, ¿no? Y este es un valor de anclaje de los derechos humanos y es algo que pues es indispensable que esté justamente en este debate público. Pero al momento en que estos derechos humanos existen en este debate público, no únicamente pues se prestan para que haya mejoras, sino también pues para que grupos, por ejemplo, antiderechos, extiendan sus ideas, sigan perpetuando contextos de dominación y de opresión hacia grupos en condición de vulnerabilidad múltiple, ¿no? Y lamentablemente estos grupos antiderechos cada vez tienen más espacio en el debate público. Y esto es preocupante en el sentido en que es algo normal, es algo natural, como les comentaba, porque es parte de la condición social de la humanidad. Pero lo preocupante es que ocupen tanto espacio, porque entonces, ¿dónde está la balanza? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde están las personas que han desarrollado este criterio, este pensamiento crítico para poder hacer frente a estos grupos, ¿no? Y para poder equilibrar el debate público? Y lamentablemente es algo que tendríamos que estar nosotros promoviendo dentro de nuestras sociedades de debate, que no únicamente sea un ejercicio que se quede dentro de nuestras prácticas, sociedades, universidades, torneos, sino que sea algo que activamente ejerzamos, ¿no? Que participemos del mismo para que podamos empezar a equilibrar la balanza. Y además, justamente el tema de la dignidad al final, o sea, es como este principio universal que nos dice que todas y todos somos iguales, ¿no? En que, pues en dignidad y en derechos lo establece el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también si nosotros nos miramos, si nosotros reconocemos incluso a través de la naturaleza de la comunicación, entendemos que no somos iguales. Y dentro de esta igualdad también existe la igualdad de capacidad para ser autónomos, ¿no? La autonomía entonces es este concepto que nos habla de la capacidad que tiene cada persona de autogobernarse, ¿no? De tener sus propias leyes. Y entonces es esta capacidad que tenemos para reconocernos a nosotras, nosotros y nosotras mismas, para hacer una imagen propia, para constituir una ética del bien individual que va a estar marcada, muy probablemente influenciada por nuestro entorno, nuestro contexto social, pero esta va a estar fundamentada en lo que cada persona considera bueno y valioso, ¿no? Y a partir de esto vamos a tomar decisiones de manera libre y vamos a constituir pues un plan de vida autónomo, propio. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de la comunicación social, tendemos a decir o a creer que pues absolutamente todo es debatible. Y esto es algo que me he encontrado mucho como en debate competitivo. Y ciertamente, o sea, de manera técnica, todo es debatible. Sin embargo, olvidamos estos conceptos, ¿no? Como todas y todos tenemos un valor por ser personas, que es la dignidad, y además todas y todos tenemos esta capacidad de autoconstituirnos, ¿no? Entonces, esta autonomía, al final, ahorita les voy a ir explicando, porque es importante entenderlo, pues va a formular personas que van a ser únicas e irrepetibles, ¿no? Va a formular identidades específicas. Y esta autonomía, pues justamente va a reflejar condiciones, contextos, decisiones de vida que van a ser distintas de persona a persona y que incluso las mismas personas que ven un contexto, incluso en una misma casa, no van a ver las cosas de la misma manera y esto es algo completamente válido. Cada cabeza es un mundo, ¿no? Y la manera en que nosotros vamos a dotar de valor de manera individual, muchas veces cuando estamos constituidos de manera colectiva, de manera comunitaria, para reflejar ciertos valores comunitarios, pero esto no va a ser el caso en todos los escenarios, sino que cada persona, de acuerdo a sus vivencias, a sus convicciones, a cómo ha sido criado, a su educación, tanto formal e informal, a sus aspiraciones y metas, a sus vínculos, incluso sus grupos de afiliación, pues va a ir cambiando, ¿no? Y esto es muy importante porque al final la identidad que va a ir formulando cada persona, como les comento, va a ser única y repetible, y esta formación de la identidad va a ser este proceso que no va a ser estático, no va a ser
inamovible, sino que va a ser fluctuante, ¿no? Va a ir cambiando, se va a ir adaptando a lo largo de la vida y comienza desde que nacemos hasta que morimos. Y esto es algo bueno, porque al final, pues también nos permite crecer junto con nuestras personas, ¿no? Nuestra construcción autónoma. Y la manera en que nosotros ejercemos nuestra propia autonomía nos va a ayudar a reforzar todas estas decisiones y la manera en que nosotros nos vamos a sentir congruentes y coherentes con lo que queremos y creemos en ese momento en específico. Y esto también, o sea, tiene un impacto muy importante cuando hablamos de la comunicación social, porque al final tendemos a caracterizar a las personas en situaciones específicas, ¿no? Tendemos a pensar que las personas no pueden cambiar, que las personas no tienen esta capacidad de ser autocríticas, que las personas no pueden cuestionarse a sí mismas y entonces también cuando realizamos este tipo de aseveraciones o de presunciones, vamos a limitar la capacidad nuestra de poder comunicarnos con estas personas y de poder tener un espacio donde haya una discusión pública, ¿no? Si nosotros asumimos que las personas que pertenecen a grupos antiderechos, por ejemplo, no tienen esta capacidad de cuestionarse y entonces su identidad únicamente se basa en esta característica que les imposibilita generar este pensamiento crítico, entonces nunca va a haber una confluencia, ¿no?, de opiniones, nunca va a existir esta comunicación directa. Y esto es importante reconocerlo porque a final de cuentas, cuando hablamos de la igualdad, a esto nos referimos, ¿no? A reconocer que cada una y cada uno de nosotros es plenamente capaz para decidir lo que es más conveniente para cada una y cada uno de nosotros, que a partir de esto pues vamos a formular una autonomía, vamos a ejercerla y vamos también a construir una identidad única, ¿no? Y única como los 7.000 millones de identidades que existen en el mundo. Y no únicamente nuestra propia identidad, sino cómo nosotros reflejamos nuestra identidad en nuestro entorno próximo, diferentes planes y formas de entender no solamente la vida, sino la muerte, el éxito, la verdad, el fracaso, entre tantas otras cosas, ¿no? Y esto pues va a generar una amplia y vasta diversidad, que es algo pues incuestionable, ¿no? Y sobre todo porque nos vivimos y nos representamos en espacios que no son homogéneos, ¿no? Entonces, en estados democráticos de derecho, ¿ustedes consideran que esto podría ser problemático? Claro que sí, sobre todo porque somos todas las personas distintas, pero esta diferencia o esta distinción también hay que recordar que es un atributo de nosotros y en nosotras, ¿no? Como seres humanos, en sentido de que somos iguales en dignidad y en derechos y en la capacidad de distinguirnos, ¿no? De ser distintos, de diferir. Pero pues esto evidentemente va a generar choques y roces sociales porque lo que yo considero bueno y valioso, alguien más lo considera lo más aberrante y vil y terrible del mundo. Y evidentemente hemos visto cómo estas situaciones de repente hasta violencia escalan, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Esto es negativo? ¿No? En realidad, la diversidad, el reconocimiento de la misma, aunado a que en estados democráticos de derecho existen mínimos que garantizan y protegen que todas y todos y todes tengamos un piso parejo, que son los derechos humanos, pues entonces nos otorga las mismas oportunidades de desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el caso contrario? Básicamente nos vamos a afrontar a lo que se conoce como el ciclo vicioso de la discriminación. Básicamente este se da y hay que tener mucho cuidado porque aquí pues se presentan como muchas falacias y pues muchas limitaciones al pensamiento lógico, ¿no? Porque va a haber un grupo de personas o una persona que busca imponer una única manera de entender el mundo, de entender la verdad, ¿no? Esto va a anular la capacidad de decisión de las personas, con ello su autonomía y posiblemente la diversidad, porque la diversidad es reflejo de que cada persona pueda tomar sus decisiones de manera autónoma. Entonces, las personas que no se ajustan a la normativa social van a ser excluidas por ser distintas, por ser diferentes, y esto de manera inmediata va a generar una negación y restricción a derechos. Ejemplo muy claro, nuevamente, Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi impuso la idea de que lo único válido y valioso es básicamente pues ser o pertenecer a la raza aria, ¿no? ¿Qué sucedía si yo era una mujer de linaje puramente alemán? Yo podía casarme con una persona judía si es que era mi deseo, no, se anulaba mi capacidad autónoma, ¿no? Y entonces probablemente mis hijos, mis hijas, hijes que
y van a crecer en un hogar diverso, pues ya no existen, ¿no? No existe esa posibilidad de la diversidad. ¿Qué pasaba con las personas que no se ajustaban a esta normativa, que no pertenecían a la raza aria? Pues eran excluidas, ¿no? Básicamente las personas judías, las personas gitanas, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, todas excluidas en dónde? Pues en campos de concentración, ¿no? Donde fuimos testigos de uno de los genocidios más terribles que ha visto la historia de la humanidad. Y a partir de esto, pues podemos reconocer una negación y restricción sistemática de derechos muy palpable. Y a lo mejor este ejemplo nos parece extremo, pero este ciclo vicioso de la discriminación se presenta en todas partes, en todo momento, y esto es importante que lo reconozcamos, porque vamos con un ejemplo muy burdo, ¿no? Supongamos que yo soy ávida aficionada del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y entonces yo creo que todos aquellos que no le van al Barça son muy, muy tontos y particularmente las personas madridistas, ¿no? Porque pues, son más tontas, ¿no? Porque tienen como una rivalidad muy, muy directa. Y entonces, ¿qué pasa si hay un encuentro, un clásico, Madrid-Barcelona? Las personas van a poder situarse en cualquier lugar del estadio, pues básicamente aquí vamos a empezar a ver la limitación de la autonomía, ¿no? Como probablemente a las personas que vengan de visitantes las vamos a colocar en una parte específica del estadio que probablemente no tenga tanta visibilidad del mismo, que probablemente esté bajo el sol. Y en muchos casos, es el caso de mi país, va a estar custodiada esta zona por elementos de la fuerza pública, porque en el mejor de los casos les van a aventar cerveza, si no es que otra cosa, y en el peor, pues esto escala a violencia, ¿no? Y este ejemplo puede parecer muy burdo, pero me parece muy ejemplificativo de una realidad cotidiana. Pensemos en situaciones y contextos y sistemas de opresión, ¿no? Particularmente, por ejemplo, pensemos en la heteronorma, como esta imposición de que todas las personas son heterosexuales eh, y todo aquello que es disidente a la norma, pues es antinatura, ¿no? No es normal, no es natural, no es correcto. Y entonces, si yo soy una mujer que se quiere casar con otra mujer en mi estado, en México, yo no lo puedo hacer porque la ley no me reconoce ese derecho, porque yo soy una ciudadana de segunda, porque no entro dentro de la normativa social. Ahí se anula mi capacidad de decisión y se me excluye del reconocimiento jurídico, ¿no? Y entonces ahí ya voy a estar en un contexto antijurídico donde a ciertas personas sí se les reconocen derechos y a mí no, ¿no? Hay una negación y restricción a derechos. Y podemos pensar en esto, pues, en cualquier sistema de opresión. Otro ejemplo, el capacitismo, ¿no? Esta idea que existe de que únicamente las personas son válidas debido a que, pues, estas funciones que son consideradas normales dentro de los parámetros sociales, pues son aceptables, ¿no? Y todas las personas que están fuera del capacitismo, o sea, dígase las personas con discapacidad, pues no pueden tomar decisiones por sí mismas. Hay situaciones, incluso, ejemplo nuevamente en mi país, en el cual se le retira la titularidad de los derechos a través de un juicio a las personas con discapacidad para que sea un tutor, un tercero, el que ejerza sus derechos, ¿no? Incluso hay situaciones, algo tan simple como el hecho de que yo quiero tomar la decisión de ir a un edificio público, a un edificio de gobierno, y yo tengo una discapacidad motriz y no existen rampas para hacerlo, ¿no? Hay una exclusión real, palpable, y entonces yo no voy a poder acceder a ese servicio que estaba buscando negación y restricción a derechos, ¿no? Y entonces podemos poner un millón de ejemplos y todos ellos nos van a ayudar a reconocer que lamentablemente este ciclo vicioso de la discriminación es algo muy común, ¿no? Y la discriminación al final es esta conducta que es socialmente aprendida y normalizada en todos los ámbitos de la vida. Y esto es importante también reconocerlo porque al final todas, todos, todes podemos ser víctimas y victimarios de la discriminación. Esto quiere decir que no, o sea, más bien no quiere decir que seamos buenas o malas personas, sino que nos hemos constituido como individuos en sociedad donde pues nos han enseñado ciertos estereotipos, ciertos prejuicios, ciertos estigmas que se han colocado dentro de nuestra constitución y construcción como personas, hemos normalizado y hemos reproducido de manera sistemática, ¿no? Pero es muy importante reconocer que esto es una realidad, que la discriminación es parte cotidiana de nuestra vida y una vez que nosotros podamos reconocer estas raíces de la discriminación y cómo las reproducimos, poder detenerlas, ¿no? Porque al final, pues
si no lo hacemos, vamos a seguir manteniendo esta estructura, este sistema que oprime, que pues no considera a ciertas personas como personas y al final pues estos movimientos antiderechos que cada vez ocupan más del espacio público también van a tener elementos para decir, oye, tú que estás a favor de esta dignidad o de este concepto de un derecho humano, entonces también nos estás dando la razón. ¿Por qué? Porque también pues centras tus argumentos dentro de estos prejuicios, estereotipos y estigmas. Entonces, por eso es muy importante reconocerlos. ¿Qué es un prejuicio? Básicamente es la formulación de un juicio previo de valor al conocimiento de una persona, se basa completamente en la ignorancia y pues es importante reconocerlo porque la ignorancia, la falta de información va a generar que nosotras y nosotros asumamos situaciones, condiciones, contextos de las personas y a partir de eso impongamos expectativas. Un ejemplo, suponemos que las personas gays son estilistas, ¿no? O los hombres gay, básicamente. Porque uno, asociamos este tipo de actividades con un rol feminizado debido a ciertos atributos sociales que le hemos dado a pues condiciones biológicas de las mujeres, que es algo pues muy cuestionable y muy lamentable, pero bueno, no voy a ahondar en eso. Pero entonces el prejuicio es que yo conozco una persona, un hombre gay, y automáticamente asumo que va a ser bueno en el estilismo o en el mundo de la moda, ¿no? Porque feminizo su rasgo, asumiendo que, uno, asumo su orientación sexual y dos, asumo que esa orientación sexual cumple con ciertas condiciones o ciertos requisitos. Entonces, ahí pudiéramos decir, oye, Greta, pero es que ser estilista no tiene nada de negativo, sino que pues es un oficio que requiere habilidad y talento como cualquier otro. Y claro, estoy totalmente de acuerdo. El problema es que a través de los prejuicios estamos limitando la capacidad de autodeterminación de las personas, ¿no? Estamos limitando cómo se conciben a sí mismas y cuál va a ser el reflejo de ellas mismas que han construido y que van a presentar ante el mundo. Entonces, vamos a poner a las personas en cajas que no son adecuadas para las personas y vamos a tomarnos atribuciones que no nos corresponden, ¿no? Entonces, sí hay un efecto nocivo de los mismos. ¿Qué pasa con los estereotipos? Los estereotipos, a diferencia de los prejuicios, no se basan en ignorancia, sino en información incompleta. Esta información incompleta va a generar lo que conocemos como una conclusión acelerada, una falsa conclusión, y esta falsa conclusión siempre va a tener una connotación intrínsecamente negativa. Un ejemplo muy claro de esto lo podemos encontrar en este estereotipo que existe de que las personas que provienen de pueblos o comunidades indígenas y viven en comunidades alejadas, pues son ignorantes. ¿De dónde viene esta lógica del pensamiento? Básicamente, como tenemos la información incompleta de que viven en comunidades fuera de las urbes, fuera de las ciudades, viven en comunidades alejadas, entonces ahí va la falsa conclusión o conclusión acelerada. Como viven en comunidades alejadas, no tienen acceso a recursos económicos, como no tienen acceso a recursos económicos, no pueden construir escuelas, como no tienen acceso a las escuelas, no tienen acceso a la educación, ergo las personas indígenas son ignorantes. Y entonces ahí claramente es una falla lógica y además obvia por completo otros elementos de la información que no están pues expuestos ni representados en esta falsa conclusión, ¿no? Como el hecho de que pues la educación formal no es la única vía de educación formal, que hay otros paradigmas y otras formas de ver la vida, ¿no? Y además que no necesariamente porque las personas no vivan en las urbes, no tienen acceso a la educación. Entonces, hay una serie ahí de falacias que se configuran y van a generar estereotipos. Lo grave de esto es que los estereotipos se van a ir configurando dentro del imaginario colectivo y se van a ir asumiendo como verdades absolutas, ¿no? Entonces ya una persona que conoce a una persona con esta característica y que ha crecido con este estereotipo, pues va a limitar la capacidad de decisión, pero no nada más eso, sino incluso le va a limitar las oportunidades y el acceso a derechos, ¿no? Entonces, ahí ya vemos un obstáculo y un reflejo mucho más grande de las consecuencias negativas que tienen estos estereotipos. Y tenemos los estigmas, ¿no? Los estigmas se basan en características que son fenéticas, físicas, fenotípicas, o sea, que son algo visible y generan marcas de manera peyorativa que son imposibles de borrar.
Y entonces a partir de esta idea de lo que es esta persona visiblemente, de cómo la vemos, la vamos a evaluar y vamos a tener respuestas automáticas que se refuerzan a través de narrativas sociales que vemos, por ejemplo, en el cine, en las películas, en las series, en las redes sociales, en libros de texto, en libros en general, eh, en medios masivos de comunicación, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que pensemos o que pensamos de manera automática cuando vemos a una persona, uno, que asumimos que es musulmán en un aeropuerto, ¿no? Una persona musulmana no necesariamente tiene que ver con sus atributos físicos, pero genera un cierto estereotipo y entonces construimos este estereotipo de la persona y cuando vemos a esta persona en un aeropuerto de manera automática, es algo que no es racional, que no racionalizamos, pues vamos a sentir miedo, ¿no? Vamos a sentir rechazo y esto lamentablemente pues es una reproducción de narrativas sociales que caracterizan a grupos de manera extremadamente peyorativa, ¿no? Entonces, cuando nosotros comprendemos cómo funciona la discriminación y cómo se va constituyendo, comprendemos cada vez más por qué el lenguaje y la manera en que lo transmitimos es fundamental, ¿no? Porque a través del mismo vamos a generar esta realidad. Vamos a limitar la capacidad de decisión de las personas, vamos a limitar el acceso a derechos de los mismos, incluso vamos a orillar a muchas de estas personas a vivir aislamiento, violencia y en muchos casos a perder la vida únicamente por esta situación del prejuicio, del estereotipo y el estigma. Si lo vemos claramente, o sea, este estereotipo y estigma que existe, por ejemplo, de las personas que viven con VIH y que se les o no se asume que estas personas son culpables de su condición y dos, que se asume que estas personas han o viven una pena de muerte, ¿no? Cuando en realidad, pues la ciencia y la realidad nos demuestra lo contrario, como hay personas que viven indetectables, como hay personas que incluso pues ya se está desarrollando una vacuna con el 98% de efectividad. Y todo esto, o sea, pensar en el suplicio de lo que vive una persona con VIH cuando explicita su estado serológico, ¿no? Cómo se le cierran las puertas en su sociedad, cómo vive el rechazo de sus familiares, cómo pues se imposibilita la posibilidad de poder intimar con otra persona en todos los aspectos de la vida, incluso el acceso a servicios de salud. Yo que trabajo como en el ámbito público, yo he hablado con servidores de salud y me dicen, aunque yo soy consciente de cuáles son los medios de transmisión del VIH, cuando atiendo a una persona con VIH me coloco doble guante, careta, cubrebocas, o sea, previo a la pandemia. Y esto es un protocolo que no tenemos con cualquier persona, ¿no? Cuando en realidad ellos saben, tienen el conocimiento, pero puede más el prejuicio, el estigma, el estereotipo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que comprendamos cómo funciona y cómo se ejerce la discriminación. Y el lenguaje es fundamental, es el medio por el cual se distribuye esta discriminación, ¿no? Y hay distintos tipos de discriminación a través del lenguaje. Tenemos la discriminación léxica, que se debe a la elección de ciertos términos. Un ejemplo como muy claro de esto es cómo de manera histórica se ha hecho uso del masculino genérico universal como término neutro, ¿no? O sea, el hecho de hablar de los ciudadanos mexicanos, hablando particularmente de mi país, excluyó de manera real y expresa a las mujeres de poder participar de la política y apenas tenemos 67 años del voto femenino, ¿no? En México. Entonces, la elección de ciertos términos en detrimento de otros, particularmente del genérico masculino universal, nos habla de una discriminación del lenguaje que además va a presentar pues obstáculos y imposibilidad de acceder a ciertos derechos, ¿no? Tenemos también la discriminación sintáctica, que esta se refiere a cuando nosotros construimos perdón, las oraciones de cierta forma, ¿no? El hecho de decir, por ejemplo, la esposa del presidente, ¿no? Dotar como de esta situación de posesión. Entonces, la manera en que nosotros también vamos a construir el lenguaje, vamos a construir de forma sintáctica las oraciones, nos va a hablar también de un contexto social como muy palpable. Y existe también la discriminación retórica, que esta pues va a hacer uso de distintas maneras de persuadir de manera indirecta de la inferioridad de ciertos grupos o una parte de la población. Hay un término que la verdad es que yo apenas recientemente me di cuenta que lo usamos de manera común en el lenguaje,
pero que tiene fuertes cargas de discriminación, como lo es el término denigrar. Denigrar se suele usar para hablar de conductas que tienden a pues lastimar, agredir, actuar de manera peyorativa hacia otra persona, ¿no? Incluso en el mundo del debate, dentro de las políticas de equidad es un término que se usa, pero las raíces de de este concepto pues provienen justamente de cómo a las personas negras durante la esclavitud y cómo se constituían pues los sistemas de opresión hacia ellas, pues se usa este término para desvalorizar su condición como personas negras, ¿no? Entonces la discriminación retórica nos habla también de cómo persuadimos a través del lenguaje de ciertas condiciones o incluso hablar, por ejemplo, del mercado negro. También en vez de hablar de mercado ilícito, ¿no? O mercado ilegal, ¿no? O mercado clandestino, hablamos de situaciones que apelan al color de piel. ¿Por qué? Pues justamente para, dentro de esta discriminación retórica, persuadir de manera indirecta de esta inferioridad de ciertos grupos, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante. Por acá me preguntan un ejemplo de discriminación sintáctica. Y justo, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi país, en México, existe como la figura del presidente y tenemos, por ejemplo, la figura de la presidencia del DIF, que es como la institución que se encarga de generar como toda la política pública dirigida a la familia, ¿no? Y a la infancia. Y entonces, este puesto generalmente está ostentado por la esposa del presidente, lo cual es algo muy cuestionable, ¿no? Pero entonces, en vez de hablar de la presidencia o de la persona que titula esta presidencia del DIF, hablamos de la esposa del presidente, ¿no? Ese tipo de discriminación sintáctica, cuando nosotros construimos estas oraciones en situación de pertenencia o de posesión, entonces estamos hablando de este tipo de discriminación de manera específica. No sé si pude contestar la pregunta. Y entonces, cuando nosotros ya somos conscientes y entendemos cómo funciona la discriminación, cuál es el impacto del lenguaje en nuestro entorno social, de qué manera nosotros tenemos una incidencia real, ¿cuál va a ser nuestro deber a partir de este momento? Pues básicamente empezar a tomar el espacio público. Antes de tomar el espacio público, muy importante, cuestionar la manera en que nosotros hemos construido nuestras convicciones personales, cómo nos constituimos como personas, cuáles son estas raíces de la discriminación que hemos normalizado, reconocerlas, no reproducirlas, empezar a hacer conciencia de estas y entonces tomar el espacio público y debatir justamente estos discursos antiderechos con argumentos de calidad. Y creo que esto es esencial, ¿no? Porque muchas veces asumimos que lo que hacemos en el ámbito académico o en nuestros espacios escolares no tiene una repercusión importante, pero al final, pues podemos ver muchísimos ejemplos de esto con, por ejemplo, Malala Yousafzai, o sea, cómo su ejemplo, cómo su voz ha movilizado un cambio, no solo en su país, sino en el mundo, ¿no? Y cómo asumimos, por ejemplo, el liderazgo juvenil en los entornos políticos. Entonces, me parece como muy interesante cómo nosotras y nosotros tenemos este deber, ¿no? Y es un deber que compartimos y pues hay que recordar en todo momento que lo personal es político, ¿no? Y no únicamente estoy hablando en términos de lo que podemos decir, sino que nuestra mera existencia, el ser personas jóvenes, personas que son disidentes de ciertas normativas sociales, particularmente, por ejemplo, las disidencias sexogenéricas, personas también que son o sea, disidentes en términos de normativas capacitistas, racistas, machistas, o sea, en todo momento nuestra mera existencia se va a presentar como una postura política. Entonces, lo personal y la manera en que nos vivenciamos va a tener un impacto evidente, ¿no? Pero además, la manera en que nosotros hacemos uso del lenguaje, de la comunicación, del debate, pues va a influir de manera, pues, pues sí, de manera instantánea en nuestro entorno y en nuestro espacio más cercano, ¿no? Y al final, como les comentaba, el lenguaje va a crear realidades, o sea, en todo momento
lo que nos rodea está guiado por ciertas categorías, conceptos, términos que nos va a ofrecer la lengua, ¿no? Al final, el hecho de que haya todavía una reticencia muy palpable, por ejemplo, al uso del lenguaje incluyente, cuando en realidad refleja una realidad viva, ¿no? Como es las personas no binarias, ¿no? En estos términos, ¿por qué todavía hay instituciones que se niegan a reconocerlo, ¿no? Pero que pueden reconocer términos como tuitear? Pues justamente responde a pues estas categorías, conceptos y términos que afirman la realidad, ¿no? Y entonces el lenguaje es mucho más que un instrumento de comunicación, sino es la manera en que nosotros vamos a crear y ordenar el mundo. Y esto es vital que lo reconozcamos y lo entendamos, porque muchas veces decimos, ay, qué pereza, ay, qué difícil, pero al final esto tiene un impacto inmediato, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablaba del uso del lenguaje incluyente, les puedo decir que eh, la Asociación Americana de Psiquiatría en Estados Unidos realizó una encuesta en la cual a las personas jóvenes entre 16 y 28 años, a las que hacían uso de sus pronombres con los que se identifican, estas personas, la incidencia en suicidios bajaron un 68%. Entonces, pues creo que es muy importante como reconocer este tipo de realidades, ¿no? Y el lenguaje y el debate justamente van a crear estas realidades y van a ser reflejo vivo de nosotras, de nosotros y de cómo construimos nuestro entorno. Por acá hay una pregunta. ¿Crees que existe un miedo a debatir? El lema, todas las opiniones son válidas, ¿no restringiría el pensamiento crítico? Creo que aquí es muy importante reconocer uno, o sea, que todos los derechos humanos pues son intrínsecos a las personas, pero particularmente pues son indivisibles, ¿no? Esto nos quiere decir que hay un contenido esencial de los mismos que es inamovible, pero hay ciertas áreas grises alrededor de los mismos que se pueden discutir. Particularmente cuando hablamos del derecho a la libertad de expresión, hay que reconocer que tiene limitaciones, ¿no? Estas limitaciones, sobre todo, se van a ver reflejadas cuando esta libre expresión hace apología a discursos de odio, por ejemplo, porque vemos que de manera automática estos discursos de odio tienen impacto en la realidad social, ¿no? Y sí, o sea, en sentido de que todas las opiniones son válidas para darnos cuenta también de lo que está mal, de lo que es necesario reconocer, porque muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros no permitimos escuchar este tipo de discursos, creemos que no hay nada mal. Creemos que ya hemos superado ese tipo de escenarios, ¿no? Creemos que la discriminación no existe, que la opresión no existe, que hemos alcanzado la plena igualdad. Y la realidad es que no. Y es que incluso ese tipo de discursos, ese tipo de opiniones nos ayudan a formular un pensamiento crítico, a poder reconocer que eso no es algo que es algo aceptable, ¿no? Y al final que lastima a otras personas. Entonces creo que ahí está la limitación, en el momento en que nuestra opinión lastima a otras personas, en ese momento pues deja de perder como esta, no va, o sea, no validez, sino valía, ¿no? Este valor. Entonces, creo que es importante, como podríamos entrar a un argumento filosófico interesante, pero es importante reconocerlo como de esta manera. Entonces, no sé si ahorita alguien más tenga como dudas, comentarios. Ya con esto yo estaría cerrando mi participación. La verdad es que me da mucho gusto y agradezco mucho a la Universidad Andrés Bello por el espacio. Y pues igual en cualquier momento me pueden seguir en redes sociales. Soy @witsi en Twitter, Greta Ángel en el resto de mis redes. Y con gusto, o sea, les puedo apoyar si necesitan asesoría en términos de argumentación o en términos de equidad, derechos humanos. Estoy a la orden y pues creo que sería todo al momento. No, ¿de qué? Bueno, espero que si no hay dudas, preguntas, tengan una muy bonita tarde, que estén muy bien y que este taller haya sido de utilidad. Les agradezco muchísimo.